Esta es la teoría 3 de Ingeniería de Software 2. En este caso vamos a hablar sobre gestión de la configuración del software. La teoría original estaba compuesta por dos grandes temas, pero en este caso lo vamos a dividir en dos para un mayor entendimiento. Entonces recuerden que en esta teoría que vamos a ver hoy vamos a hablar solamente del primer punto, ¿sí? Gestión de la configuración del software, y en los próximos días subiremos la otra parte de la teoría 2, que es gestión de proyectos. Pero previamente, antes de hablar de la gestión de la configuración, quisiera que habláramos un poquito sobre el proceso de software en realidad, ¿sí? Cuando nosotros estamos construyendo un software, suele pasar que haya cambios, ¿sí? Cambios diferentes, cambios en diferentes cosas del proceso, ya sea desde el cambio de un requerimiento hasta un cambio de una documentación que a lo mejor es mínima, pero esos cambios hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y hay que tenerlos en cuenta sobre todo porque si esos cambios pueden ser grandes o chicos, dependiendo, puede llegar a aumentar el nivel de confusión que tiene nuestro equipo de trabajo y en particular el usuario, ¿sí? Incluso esos cambios, si no los tenemos en cuenta, si no se analizan cuando están por realizarse, si no se verifica cuál es el problema negativo que nos puede llegar a acarrear, en qué va a influir esos cambios. Es más, si igualmente hacemos esos cambios, si no se los reportamos a quienes necesitan conocer esos cambios, puede llegar a hacer que nuestro proceso se nos vaya de las manos, perdamos la calidad, se generan muchos errores, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta estos cambios. Pero, ¿cuáles serían los elementos de la configuración entonces? En esta diapositiva vemos diferentes elementos de la configuración, ejemplos que nosotros llamamos elementos de la configuración de software. Fíjense que hay desde documentos como especificación de sistema, plan de proyecto, documentos internos como la especificación del diseño, los listados del código fuente, la base de datos, los casos de prueba, etcétera. O sea, los elementos de la configuración del software nosotros los vamos a definir en el momento que estemos realizando el proceso de desarrollo y establezcamos cuál de estos elementos nosotros queremos controlar y gestionar sus cambios. Entonces, podemos decir que el cambio puede producirse en cualquier momento y eh, entonces la gestión de la configuración del software nos va a servir ¿para qué? Para lograr identificar el cambio, ¿sí? Saber cuál es el cambio, en qué parte de nuestro proceso puede llegar a influir, controlar este cambio, garantizar que el cambio se va a implementar de la manera correcta e informar a la gente involucrada, al personal involucrado, a las personas involucradas sobre este cambio. Una línea base es un concepto que es difícil de entender, pero si ponemos un ejemplo, seguramente va a ser más simple. Imagínense que tomamos un elemento de la configuración del software, por ejemplo, un SRS, ¿sí? Un documento de especificación de requerimiento. Escribimos ese documento, lo conversamos con el usuario, lo conversamos con nuestros desarrolladores,
nos ponemos de acuerdo en lo que dice el documento y entonces si están todos de acuerdo decimos que eso pasa a ser una línea base. Eso significa que todas las personas involucradas en ese documento están de acuerdo en lo que dice hasta ese momento. Cuando un elemento de la configuración del software pasa a ser una línea base, todos los cambios que se vayan a realizar en este documento tienen que ser gestionados y controlados por medio de la gestión de la configuración del software. Y entonces comenzamos a evaluar cuál es la importancia del GCS. Y entonces pensemos, ¿cómo identifica o gestiona una organización que tiene diferentes versiones de un programa? ¿De qué manera introducir los cambios sin que se rompa todo el programa y su documentación? ¿Cómo se controla o cómo controla la organización los cambios antes y después de haberlo distribuido al cliente? ¿Quién tiene la responsabilidad sobre estos cambios? ¿Cómo podemos garantizar que los cambios que han sido aceptados y han sido realizados se hicieron de manera adecuada? ¿Sí? Todo eso, todas esas preguntas que nos hacemos, las resuelve justamente la gestión de la configuración del software. El proceso de la gestión de la configuración del software cuenta con 5 partes. La primera es la identificación de los elementos de la gestión de la configuración del software. Las vamos a identificar a cada uno de los elementos con un nombre que va a ser una cadena de caracteres que no va a tener ambigüedad, acompañada con una descripción. En este caso vemos un ejemplo de cómo deberíamos establecer ese nombre que no tiene ambigüedad. El control de versiones combina procedimientos y herramientas para registrar los cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que se puedan recuperar. Cuando hablamos de archivos, hablamos de elementos de la configuración de software de manera genérica. ¿Pero qué es una versión de sistema? Bueno, una versión de sistema es una instancia de este sistema que difiere de alguna manera de otras instancias. Estas nuevas versiones tienen diferentes funcionalidades, mejores rendimientos, incorporan incluso reparaciones de errores del sistema. Algunas versiones también pueden ser funcionalmente equivalentes, pero diseñadas para diferentes configuraciones de hardware y software. Pueden llegar a tener pequeñas diferencias entre las versiones, pero de todas maneras son versiones diferentes. Por ejemplo, si un programa tiene 5 módulos, módulo 1, 2, 3, 4, 5, puede ser que una versión tenga los módulos 1, 2, 3 y 5, otra versión tenga los módulos 1, 2, 4 y 5. Son el mismo programa para diferentes funcionalidades o para diferentes hardware y software, pero son versiones diferentes.